Bueno, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a comenzar con la segunda parte de la grabación del teórico correspondiente a la unidad 4. En la parte anterior habíamos hablado de los tejidos, de este nivel de organización que involucra la reunión de células para cumplir funciones específicas y caracterizamos brevemente a los tejidos en general, de acuerdo a la especialización de sus células, y nombramos el tejido epitelial, el tejido con sus variantes de revestimiento glandular, el tejido conectivo, donde hay variantes también, como propiamente dicho, el cartilaginoso, el óseo, mencionamos el sanguíneo, y cuando hablamos de aquellos tejidos que tienen células muy especializadas, mencionamos el tejido muscular con sus variantes, y hablamos del tejido nervioso. Fundamentalmente describimos las neuronas, las clasificamos y hablamos de las células de la glía. Decimos que las neuronas son células altamente especializadas en la captación, en la conducción y en la transmisión del impulso nervioso. Ahora, recuperemos algunas cuestiones vistas en el teórico cuando hablamos de célula. Nosotros sabemos que la membrana plasmática recubre a la célula, la contiene su citosol, y a su vez tiene la capacidad de ser o de tener permeabilidad selectiva. Nosotros decimos que la permeabilidad selectiva indica que algunas sustancias van a atravesar esa membrana y otras no lo van a hacer. También habíamos dicho que aquellas que las atraviesen pueden atravesarla directamente a través de la bicapa lipídica o a través de proteínas. Recordemos un poco algunas cuestiones sobre los transportes a través de la membrana. En este esquema que tenemos del lado más para la izquierda de la pantalla, ustedes van a ver un modelo de membrana que es el modelo del mosaico fluido completo, donde están las dos bicapas lipídicas, ¿sí? Con los fosfolípidos, con sus cabezas que son hidrofílicas y las colas que son hidrofóbicas, apuntando hacia el centro de la membrana, las proteínas de transmembrana, que pueden ser proteínas canal, o proteínas transportadoras o carrier. Del otro lado, de la parte derecha de la imagen de la diapositiva, solamente tenemos la bicapa lipídica. Y vemos cuáles son aquellas sustancias o compuestos que pueden atravesarla, que pueden atravesar solamente la bicapa lipídica. Y ahí vemos que solo lo pueden hacer las moléculas no polares pequeñas, como el oxígeno, el dióxido de carbono, y otras moléculas que son polares, pero no tienen carga, y son pequeñas también, como el agua y la urea. Otros elementos o sustancias no pueden atravesar la bicapa lipídica. Por ejemplo, iones, como el cloruro, el sodio y el potasio, y moléculas polares grandes, pero que no tienen carga, como por ejemplo la glucosa y los aminoácidos. Eso no pueden atravesar la bicapa lipídica, que no es lo mismo que decir que no pueden atravesar la membrana. La van a atravesar, pero a través de otros medios, facilitadas por proteínas. Retomemos entonces este esquema. Esto estoy haciendo como un repaso de lo que ya hemos visto en la unidad 2. Acá hablamos de, recuerden que una solución, o sea, la parte externa de la célula posee el líquido extracelular, y la parte interna de la célula encontramos el líquido intracelular. Esos líquidos son soluciones, o sea, están formados por un solvente, que es la sustancia o el elemento que se encuentra en mayor concentración, y los solutos, que son los elementos que se encuentran en menor concentración. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta solución, nosotros vamos a decir que hay un fluido
que es el solvente, y hay solutos. En este caso, estos solutos están simbolizados con estas esferitas, que son violetas, verdes, y estos cuadraditos que son amarillos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que fuera de la célula, tenemos, esta es la membrana, esto es dentro, y esto es fuera de la célula, que fuera de la célula, en este caso, tenemos alta concentración de solutos. Por ejemplo, tenemos 4 esferas violetas y acá adentro tenemos una sola. O sea que acá fuera hay mayor concentración de solutos y adentro hay menor concentración de solutos. Lo mismo ocurre en cada uno de estos que estamos viendo. Si la sustancia es una molécula no polar pequeña, como por ejemplo el oxígeno y el dióxido de carbono, esta sustancia va a atravesar la bicapa lipídica a través de un proceso de difusión simple. ¿Cómo es la difusión? Es un transporte pasivo porque va desde la zona donde hay más hacia donde hay menos, y lo hace a través de la difusión simple. ¿Por qué? Porque atraviesa la bicapa lipídica. Al atravesar la bicapa lipídica pasa sin necesidad de que alguien la transporte, le facilite el pasaje. Ahora bien, si se trata de iones, por ejemplo, cloruro, sodio, potasio, o de glucosa y aminoácidos, que son moléculas polares grandes, que no tienen carga, van a pasar la membrana también mediante un transporte pasivo, es decir, de donde hay más hacia donde hay menos, pero ayudados o facilitados por proteínas. Esas proteínas pueden ser proteínas canal o carriers, transportadoras. Eso se llama difusión facilitada y también corresponde a un proceso de transporte pasivo, que va desde un lugar donde los solutos son más abundantes hacia donde son menos abundantes, o sea, de mayor concentración a donde hay menor concentración. Nosotros decíamos en la otra unidad que pasaban a favor de un gradiente de concentración. ¿Qué pasa cuando el transporte se produce desde donde hay menos hacia donde hay más? Esos serían los transportes activos. Los transportes activos siempre están mediados por una proteína. Los transportes pasivos pueden estar mediados por una proteína, será facilitada, o no, será simple. Pero en el caso del transporte activo, donde ponemos como ejemplo la bomba de sodio y potasio, va desde una zona donde hay menor concentración de solutos hacia donde hay mayor concentración de solutos. Esto necesita energía extra, es un proceso activo que necesita gastar energía. Y los transportes activos, entonces, siempre están mediados por proteínas y van en contra de un gradiente de concentración. Veamos entonces cómo están distribuidos las cargas eléctricas y los iones a ambos lados de la membrana. Entonces, los mecanismos de transporte mantienen diferentes concentraciones de iones a nivel de la membrana del axón, diferencia de potencial, siendo el exterior positivo respecto al interior y se denomina potencial de reposo. Veamos un poco esto, que puede causar cierta impresión ver esta diapositiva con tantos iones, tantas cargas, pero no es tan complejo. Bueno, veamos de vuelta qué tenemos con el modelo. Una membrana que solamente está compuesta por la bicapa lipídica. En este modelo no se han incorporado las proteínas para no saturar el esquema, pero sí las tienen. Por supuesto que las membranas siempre tienen las proteínas entremezcladas siguiendo el modelo del mosaico fluido. Esta es la parte externa de la célula, lo que sería el líquido extracelular. Y esta es la parte, o líquido intersticial también se llama. ¿Por qué se llama intersticial? Porque está ocupando los intersticios, los espacios que hay entre una célula y otra. Dentro de la célula está el líquido intracelular. Estamos con eso lo tienen que tener claro.
Vamos a ver otra cuestión acá, es que hablamos del potencial de reposo. ¿Qué es el potencial de reposo? Es la característica o el estado que presenta una célula cuando no se produce un impulso nervioso o con un potencial de acción, cuando está en reposo, cuando está calma esa célula. Veamos cómo es la concentración que se produce de iones a ambos lados de la membrana. En un potencial de membrana en reposo, el sodio se encuentra en mayor concentración fuera de la célula y en menor concentración dentro de la célula. Vamos con otro ion. El potasio, por el contrario, se encuentra en mayor concentración en el líquido intracelular, es decir, dentro de la célula, y en menor concentración fuera de la célula. Tanto el potasio como el sodio tienen cargas positivas, son cationes. El cloruro, por su parte, que tiene carga negativa, se encuentra en mayor concentración fuera de la célula y en menor concentración dentro de la célula. Veamos otra cuestión también. Dentro de la célula se encuentran macromoléculas, como son las proteínas, que no pueden salir de la célula. ¿Por qué no pueden salir de la célula? Son muy grandes. Son estructuras, son macromoléculas de alto peso molecular que no pueden salir de la célula. Y tienen la particularidad de que cuando ionizan, o sea, cuando quedan cargadas, quedan negativamente cargadas. Nosotros hemos dicho en otro teórico que los iones pueden ser cationes o aniones. Los aniones son los que tienen carga negativa. Entonces acá aparece una A que corresponde a las proteínas ionizadas que nunca van a atravesar la membrana. Con lo cual, eso le deja al interior de la célula una mayor cantidad de cargas negativas y al exterior de la célula le deja una mayor cantidad de cargas positivas. Entonces, cuando nosotros preguntamos cómo es el potencial de membrana en reposo, deberemos decir que en el reposo el exterior de la membrana es positivo y en el interior de la membrana es negativo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos iones? Estos iones, lo que está en mayor concentración fuera o de un lado de este sistema, en este caso fuera de la membrana, por ejemplo el sodio, tiende a entrar para equilibrar de un lugar donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración, para equilibrarlo. Ahora bien, recordemos que el sodio no puede atravesar la bicapa lipídica. Entonces, esto normalmente no se produce a través de la bicapa lipídica. Lo mismo con el potasio. ¿Qué tenderá a hacer? Ir de donde hay más hacia donde hay menos. O sea que el potasio tenderá a salir. Por eso dice la fuerza de difusión. La fuerza de difusión es lo que trata de enviar normalmente esos iones para equilibrarlo. Y lo mismo ocurre con el cloruro de afuera hacia adentro. Eso genera, decimos entonces que el sodio se encuentra a favor de un gradiente de concentración, porque está en mayor concentración afuera que adentro. El potasio, en este sentido, se encuentra a favor de un gradiente de concentración. Va de adentro hacia afuera. Y el cloruro tiene un gradiente de concentración a favor también de afuera hacia adentro. Pero veamos otra cosa. El sodio tiene carga positiva. Y el sodio tiene carga positiva, y también nosotros podemos decir que las cargas contrarias se atraen. O sea, un positivo con un negativo se atraen.
y las cargas, las cargas iguales se repelen. Entonces, además de decir que el sodio se encuentra en un gradiente de concentración, a favor de un gradiente de concentración, porque tiene mayor concentración afuera que adentro, vamos a decir que el sodio también va a estar atraído porque adentro hay cargas negativas, con lo cual también va a estar a favor de un gradiente eléctrico. Va a estar a favor de un gradiente de concentración, pero también de un gradiente eléctrico. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces? Cuando un elemento o una sustancia se encuentra a favor de un gradiente de concentración y un gradiente eléctrico, decimos que tenemos un gradiente electroquímico. Entonces, el sodio tiende a entrar a la célula a favor de un gradiente eléctrico y de concentración. Por lo tanto, está a favor de un gradiente electroquímico. Entonces el sodio tiende a meterse. En este caso, el potasio no está, solamente que está en mayor concentración dentro de la célula, se encuentra a favor de un gradiente de concentración, pero no eléctrico. Lo mismo le pasa al cloruro. Está a favor de un gradiente de concentración, pero tiene carga negativa acá, con una carga negativa acá. No es eso lo que lo va a atraer, sino simplemente la atracción a nivel de la concentración. Bien, entonces así se encuentra una célula en potencial de membrana en reposo, con cargas positivas afuera y con cargas positivas adentro. Tengamos presente que el interior de la célula tiene las proteínas, o estos iones grandes, que no pueden salir de la célula, con lo cual le dan una carga extra negativa al interior. Ahora bien, ¿cómo son los fenómenos eléctricos en las neuronas? Vamos a ver qué es lo que ocurre con una membrana en reposo. Como les mostré recién, esta también está el potencial de reposo. Pero ahora veamos otro esquema. El funcionamiento de las neuronas está determinado por alteraciones electroquímicas que ocurren en la membrana plasmática. Veamos qué es lo que pasa en el reposo. Porque hay movimiento de iones. Por supuesto que hay movimiento de iones, pero no como para desencadenar un potencial de acción. Entonces, dijimos que el potasio se encuentra en mayor concentración dentro de la célula y en menor concentración fuera de la célula. El potencial de membrana es reposo. ¿Por qué? Porque tenemos positivo afuera y negativo adentro. Hay proteínas para el potasio y para el sodio que se llaman canales de fuga. Y hay mayor cantidad de canales de fuga de potasio que de sodio. Por lo tanto, normalmente en un potencial de membrana en reposo, insisto en esto, no hay despolarización, siempre hay movimiento a favor del gradiente de concentración del potasio hacia afuera. Y también, en menor medida, hay movimiento de iones de sodio a favor de un gradiente de concentración y de eléctrico, o sea, a favor de un gradiente electroquímico, del sodio hacia adentro. Como estas condiciones se dan en menor medida y sin provocar un potencial de acción, estos iones que salen y estos iones que entran deben ser restituidos a sus lugares, porque recordemos que el sodio se encuentra en mayor concentración afuera y el potasio en mayor concentración adentro, deben ser restituidos a sus posiciones naturales, para lo cual, para enviar el sodio hacia afuera, necesitaría ir en contra de un gradiente de concentración, y para enviar el potasio hacia adentro, también necesitaría ir en contra de un gradiente de concentración, con lo cual necesito utilizar un transporte activo. Ese transporte activo es la bomba de sodio y potasio, que utiliza energía, ATP, y envía 3 sodios hacia afuera
y 2 potasios hacia adentro. De esta manera se mantiene el potencial de membrana en reposo. Por supuesto, las proteínas, como lo pueden ver acá, lo tienen en mayor concentración. ¿Sí? El cloruro, como habíamos visto acá, está también a ambos lados de la membrana. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con además, cómo están los canales del sodio y el potasio también en el estado de reposo? Porque estos son los que están abiertos. Son canales de fuga. Son canales que permiten el pasaje de algunos iones. Ahora, ¿por qué no entra y por qué no sale de forma masiva el sodio y el potasio? Es porque hay otros canales, otras proteínas, que están cerradas. Entonces, en el estado de reposo, además de lo que pasa en lo que vimos recién, los canales de sodio y potasio que están activados, o sea, que se controlan por voltaje o por corriente eléctrica, están cerrados. Entonces, el sodio no puede ingresar de manera masiva hacia el interior de la célula y el potasio no puede salir de manera masiva. ¿Por qué? Porque están cerrados. Fíjense, estas trabitas no permiten ni que entre el sodio ni que salga el potasio. ¿Cómo entran y salen? Salen muy poquito y entran muy poquito a través de este mecanismo, pero no de manera masiva. Leamos esto que dice: la membrana plasmática de las neuronas es la estructura que permite el paso del impulso nervioso, el cual se da cuando se altera el potencial de reposo. Dijimos, repito esto, el potencial de reposo me indica que las cargas fuera de la membrana son positivas y las cargas dentro de la membrana son negativas. Cuando se altera este potencial de reposo, se produce una onda de despolarización en el que los iones de sodio y de potasio entran y salen a través de canales iónicos. Todavía no tenemos un potencial de acción. Veamos qué es lo que va a pasar. El potencial de acción es un fenómeno electroquímico. ¿Por qué es electroquímico? Porque el sodio, que se encuentra fuera de la membrana en mayor concentración y es positivo, y dentro de la membrana hay menor concentración, y dentro de la membrana, además, hay cargas negativas en el reposo, el sodio se encuentra a favor de un gradiente electroquímico. ¿Por qué? Porque el electroquímico es la suma del gradiente de concentración más el gradiente eléctrico. Entonces, cuando se produce algún impulso que provoque la despolarización, se abren los canales de sodio que están regulados por voltaje. Cuando se abren los canales de sodio, el sodio entra activamente, de una manera masiva, al interior de la célula. Fíjense lo que dice acá, la despolarización. En el umbral, los canales de sodio activados por el voltaje se abren. El sodio se dirige hacia la neurona, ocasionando más despolarización y se genera un potencial de acción. Fíjense cómo la entrada de sodio cambió las cargas en el interior de la célula, que pasaron a ser de negativas a positivas, y el exterior pasó a ser de positivo a negativo. Veamos qué es el umbral de excitación. El umbral de excitación es un nivel por encima del cual se tiene que producir un estímulo. Si ese estímulo no supera el umbral de excitación, no va a producir un potencial de acción. Si los umbrales, si los estímulos están por debajo de ese potencial, de umbral de excitación, perdón, no se va a producir o desencadenar un potencial de acción. Para que se desencadene un potencial de acción, el estímulo debe superar el umbral de excitación. Una vez que se produjo el potencial de acción, que es el estado de despolarización de la membrana, veníamos con un estado de reposo o membrana polarizada. Pasamos a un estado de despolarización, y una vez que el sodio entró masivamente a la célula, se produjo la despolarización,
rápidamente los canales de potasio se abren. Al abrirse, nosotros decíamos que la concentración de potasio en el reposo es mayor adentro que fuera. Entonces, el potasio sale masivamente desde el interior. Recuerden que el potasio tiene carga positiva, con lo cual, si sacamos cargas positivas del interior, que ahora es positivo, va a quedar nuevamente en el estado de cargas negativas adentro y de positivas afuera. ¿Quién provocó esto? El potasio, al salir del interior de la célula. Leamos lo que dice acá. La repolarización entonces es, los canales de sodio activados por voltaje se vuelven inactivos. Estos que estaban activos en la despolarización se cierran, fíjense, están cerrados. Los canales de potasio activados por voltaje se abren, y el potasio, que está en mayor concentración dentro de la célula, se va todo para afuera. De esa manera se restituye la carga, el estado, la carga neta, negativa en el interior y positiva en el exterior. Ahora bien, vean este estado. El sodio se encuentra muy concentrado dentro de la célula y el potasio muy concentrado fuera de la célula. Eso es una situación que no puede ser, porque en el reposo el sodio tiene mayor concentración fuera de la célula y el potasio mayor concentración dentro. Entonces acá es donde se produce la repolarización o el estado de reposo se mantiene constante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a activar la bomba de sodio y potasio, sacando 3 sodios hacia afuera y entrando 2 potasios hacia adentro. Y obviamente se vuelven a activar, a poner en funcionamiento los canales lentos o de fuga de potasio y de sodio que se dan en el reposo. Fíjense que las cargas en el exterior son positivas y en el interior son negativas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando se vuelve al estado de reposo, por la salida abrupta de potasio, el exterior posee mayor concentración de potasio y el interior mayor concentración de sodio. ¿Cómo se vuelve al estado de reposo? Los canales de sodio y potasio activados por voltaje se cierran y las bombas de sodio y potasio, que no están mostradas acá, solamente en esta parte, mueven el sodio hacia afuera y el potasio hacia adentro. Esto que les voy a decir es importante tener en cuenta para la bomba de sodio y potasio. Por cada molécula de ATP que se hidroliza, o sea que se utiliza como energía, se sacan 3 sodios hacia afuera y 2 potasios hacia adentro. Por eso decimos que la bomba de sodio y potasio es asimétrica y ayuda a mantener la asimetría de las cargas que hay entre el sodio fuera de la célula y dentro de la célula, y entre el potasio dentro de la célula y fuera de la célula. Bien, vamos a cortar este video acá, así no se hace tan largo, y continuamos ahora con las características del impulso nervioso.